La Torá escrita comienza de forma dramática. Dios crea el universo de la nada y con todo su poder Él lo dirige y hace en el universo lo que se le antoja. Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dios, con todo su poder, omnisciente, omnipotente, omnipresente, decide crear el universo. Esta es la primera impresión que nos llevamos del texto de la Torá escrita en su primer capítulo, Bereshit, capítulo 1, en los primeros versículos. Es decir, la visión que nos llevamos de la Torá escrita es totalmente teocentrista. Es decir, es una visión en donde Dios está en el centro. El protagonista único e indiscutible de los primeros versículos de la Torá escrita, del libro del Génesis capítulo 1, es Dios y nadie más. Dios con todo su poder. Teocentrismo en su máximo esplendor. En cambio, cuando abrimos el primer capítulo de la Torá oral, es decir, del Talmud, y leemos las primeras Mishnayot, vemos que la visión teocentrista da paso a una visión cada vez más antropocentrista, humanista, en donde el hombre tiene más protagonismo, porque, como vimos en el capítulo anterior, hay una discusión rabínica, principalmente entre Rabí Yoshua y Rabí Eliezer, al respecto de cuándo hay que leer el Shema, es decir, de cuándo deja de ser de noche y pasa a ser de día, y cuándo deja de ser de día y pasa a ser de noche, y a diferencia de la Torá escrita, en donde Dios decide, en la Torá oral, el hombre es el que decide. Esto que acabo de hacer aquí es un resumen muy corto de lo que vimos en el capítulo anterior. Si les interesa, por favor, vayan aquí, hagan clic en la tarjetita que les dejo aquí arriba y de hecho les recomiendo que si no han visto el capítulo anterior, hagan pausa en este momento, vayan al capítulo anterior. ¿Por qué? Porque va a resultar mucho más gratificante ver primero aquel capítulo y luego este, porque este es una especie de continuación de aquel. Y ya que están yendo a ver el capítulo anterior, aprovechen también y suscríbanse al canal si no están suscritos, denle like a todos los vídeos que quieran y si quieren comentar algo, dejar su opinión, por favor, no duden en escribir todo lo que piensen, todo lo que opinan, dejen sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Entonces, como dijimos, la Torá escrita posee una visión teocentrista, la Torá oral posee una visión antropocentrista, por lo menos en su primera impresión, ¿no? Por supuesto que esto es mucho más complejo de lo que acabo de exponer, porque cuando hablamos de la Torá escrita, de la Torá y los demás libros que hay en el Tanaj, hablamos de una biblioteca inmensa de 24 libros y no todo el Tanaj es absolutamente teocentrista, como tampoco no todo el Talmud es absolutamente antropocentrista. Pero para que nos hagamos una idea, más o menos, de la visión del hombre que hay, por lo menos en la primera impresión, cuando accedemos al texto de la Torá escrita frente al texto de la Torá oral. Y esto es muy interesante, porque pensemos un segundo que uno de los aportes que trajo la modernidad al mundo es una nueva visión del ser humano. La nueva visión del ser humano que trae la modernidad frente a la visión del ser humano medieval o del ser humano tradicional es que el hombre moderno reivindica su libertad. El hombre moderno es soberano de sí mismo. El hombre moderno llega a la conclusión, a partir de elementos racionales, frente al hombre tradicional, que se somete a la voluntad de Dios y se somete a la voluntad bíblica. Para resumirlo de alguna manera, podríamos decir que el arquetipo de hombre tradicional, que se desprende de la tradición bíblica, de las culturas occidentales, es un arquetipo de hombre sumiso, que se rige a la voluntad de Dios, que se somete a la voluntad de Dios, que tiene fe, que el saber lo extrae de la tradición. Y en cambio el arquetipo de hombre moderno es un hombre liberado de la tradición, es un hombre soberano de sí mismo, es un hombre libre. Ese es el arquetipo de hombre moderno. Y hoy en día, en el mundo occidental, existe esa tensión entre tradición frente a la modernidad. Porque no son 100% compatibles. Porque la visión del hombre en la tradición es que hay que someterse a la voluntad de Dios, y la visión del hombre en la modernidad es que hay que superar ese sometimiento para ser soberano de uno mismo. Yo quiero proponer aquí la idea de que en el judaísmo esa tensión que hay
entre ser un hombre libre, soberano de sí mismo, y ser un hombre que se somete a la voluntad de Dios, no es una tensión con la tradición, sino que es una tensión dentro de la propia tradición. Es decir, el judaísmo es una tradición en donde ya de forma intrínseca se encuentra presente esa tradición. Cuando llega la modernidad y trae el nuevo elemento de arquetipo de hombre libre, para el judaísmo aquello no representa necesariamente una revolución dramática, porque dentro de la tradición judía ya existe esa tensión. Y lo acabamos de ver en el capítulo anterior y ahora en el resumen que acabo de hacer, cuando leemos la Torá escrita y cuando leemos la Torá oral, que también es parte de la tradición. Yo creo que ahí se encuentra principalmente la novedad que trae el judaísmo, de que a diferencia de otras religiones y a diferencia de otras culturas, la tensión entre la soberanía del hombre y la soberanía de Dios no es una tensión entre la modernidad y la tradición, sino que es una tensión que se encuentra presente en la tradición misma, por lo menos desde la época del Talmud. Y para poder entender un poco por qué esto es así, o para poder entender un poco por qué llego a esta conclusión, quiero leerles un poquito más qué es lo que dice el capítulo 1 del libro de Bereshit. Vamos al capítulo 1 del libro de Bereshit en la Torá y vamos al versículo número 26, Génesis 1, versículo 26. Y dice así: Vayomer Elohim, Naase Adam betzalmeinu ketmuteinu. Traduzco. Y dijo Dios: hagamos un hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios lo creó. Esto sucede al final del sexto día. Es lo último que acontece en la creación del universo. Día 1, 2, 3, 4, 5, 6 es el último día de la creación porque en el séptimo Dios va a descansar, es el famoso Shabbat. Y al final del sexto día de la creación, Dios crea al hombre y es la única vez en que Dios utiliza este término. Vamos a crear un hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y luego continúa, a imagen de Dios lo creó. Esto es muy interesante, porque el término en hebreo que utiliza la Torá para hablar de la imagen de Dios es tselem. Tselem, imagen, figura. Tselem, en lenguaje bíblico, significa figura, significa ídolo. Es el mismo término que se utiliza para las estatuillas de las religiones paganas que representan a sus dioses. Dios utiliza el mismo término, o la Torá utiliza el mismo término. Esto es muy interesante, sobre todo si lo comparamos con la primera prohibición que aparece en el Decálogo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y cruza el mar, que se divide en dos, y llega al monte Sinaí, y Moshe sube al monte Sinaí, y está en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches, vamos a ver qué es lo que pasa. Y ahora me voy de Génesis a Éxodo, Shmot, a la parashá de Itro, que es la parashá en la que Dios le entrega a Moshe las tablas de la ley. Libro de Éxodo, capítulo 20, parashat Itro. Y le dijo Dios todas estas palabras: yo soy el Eterno tu Dios, que te sacó de Egipto, de la casa de la servidumbre. Atención a esto. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás esculturas ni imágenes de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Es decir, es muy interesante porque la primera prohibición de los 10 mandamientos es no hacer ídolos. Dios hace un ídolo. Tselem, hacer algo a imagen y semejanza de Dios, es hacer un ídolo. Somos los representantes de Dios, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros, que somos ídolos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos la prohibición de hacer ídolos a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Esto es muy interesante porque quizás la primera prohibición del Decálogo de los 10 mandamientos viene a proteger al hombre del monopolio de la imagen y semejanza de Dios. Solo nosotros, los seres humanos, que somos ídolos caminantes, que tenemos vida y que respiramos,
Solo nosotros somos la imagen y semejanza de Dios. Y por tanto no puede haber otros. Nosotros tenemos el monopolio. Dios crea ya a su propia figurita, estatuilla, que somos nosotros, como su propia imagen. Y el mandamiento de que tenemos prohibido hacer imagen y semejanza de Dios en otros objetos, viene quizás a salvaguardar nuestro monopolio como representantes de la imagen y semejanza de Dios. Y ahora veamos otra cosa todavía más interesante. ¿Por qué? Porque esta primera prohibición del Decálogo también dialoga con el primer mandamiento que hay en la Torá. El primer mandamiento de la Torá dialoga con la primera prohibición del Decálogo, porque cuando Dios crea al hombre y a la mujer, al final de Génesis 1, en el primer capítulo, veamos lo que dice. Después de que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y creó Dios al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios lo creó, los creó macho y hembra, y los bendijo Dios y les dijo, y este es el primer mandamiento que aparece en la Torah, la primera mitzvah de las 613 aparece aquí. Y les dijo Dios, procread y multiplicaos, pru urbu. Es decir, el mandamiento que nos está dando Dios es que poblemos la tierra de ídolos a imagen y semejanza de Dios, que hagamos más seres humanos a imagen y semejanza de Dios. La palabra tselem, que significa imagen, que significa figura, es lo que representa, es la característica que tiene el ser humano. Y por tanto, ahora podemos entender quizás mejor por qué Dios nos prohíbe en el monte Sinaí hacer imagen y semejanza de Dios en otras estatuas, en otras figuritas, en otros ídolos. Porque somos nosotros los únicos que tenemos ese monopolio, creado directamente por Dios. Ahora, todo esto, ¿para qué sirve? Porque antes dijimos que todo esto de que la Torá es teocentrista y todo esto de que el Talmud es antropocentrista, en realidad era mucho más complejo de lo que parecía a simple vista. ¿Por qué? Porque analicemos de nuevo qué es lo que pasa en el capítulo 1 de Bereshit. Dios crea en su máximo poder, día 1, día 2, día 3, 4, 5 y 6. Dios creador del universo, no hay discusión de quién manda aquí. Pero al final de la creación, en el último instante de la creación, ¿qué es lo que hace Dios? Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y le entrega el mundo que acaba de crear. Somos los representantes de Dios en la tierra, hechos a su imagen y a su semejanza, que no está claro lo que quiere decir, pero lo último que hace Dios es entregarnos el universo. Y aquí está escrito, para que nosotros dominemos sobre las aves que hay en el cielo y sobre los peces que hay en el mar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿el capítulo 1 de Bereshit entonces es teocentrista o es antropocentrista? Es muy interesante porque en una visión que a priori parecía plenamente teocentrista, vemos como al final de todo el teocentrismo Dios eleva al ser humano a su imagen y semejanza. Entonces quizás hay algo de antropocentrismo en este capítulo. Interesante. Hagamos la misma pregunta con los primeros capítulos del Talmud, de la Torah oral. Vamos de nuevo a Masejet Brajot y vamos de nuevo al primer capítulo. Meimatai korim et shema bearbit. Misha shakoanim nifnasim lechol betrumatam. Esto ya lo vimos en el capítulo anterior. Es decir, ¿cuándo leemos el Shema? En la tarde, en la noche. Y hay varias interpretaciones. El ser humano se hace libre en el Talmud, que tiene una visión muy antropocentrista, y los hombres se ponen a discutir entre ellos. Rabí Eliezer dice una cosa, Rabí Yoshua dice una cosa, Rabán Gamliel dice otra cosa. Antes, cuando vimos en el capítulo anterior que también en Shacharit, en el rezo de la mañana, existe esta discusión, Rabí Yoshua, Rabí Eliezer se ponen a discutir sobre si hay que distinguir entre blanco y celeste o entre verde y celeste. Es decir, es el hombre que discute y es el hombre soberano de esta discusión sobre cuándo hay que leer el Shema. Es decir, dijimos que esta visión es una visión antropocentrista, porque a diferencia de la Torah escrita, en donde Dios decide, aquí es el ser humano el que decide. ¿Pero es 100% antropocentrista el Talmud?
¿Qué es lo que están discutiendo? ¿Cuál es la discusión? ¿Cuándo leemos el Shema en la tarde y cuándo leemos el Shema en la mañana? ¿Qué es el Shema? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Es la proclamación absoluta de la existencia de Dios. Es la proclamación absoluta de la unicidad de Dios. Es la proclamación absoluta de que tenemos fe en Dios. Y por tanto, qué interesante cómo el texto de la Torá escrita es teocentrista y al final del capítulo eleva al ser humano a su imagen y semejanza. Y en cambio el texto de la Torá oral es antropocentrista, pero en el fondo la discusión es cuándo leemos el Shema para poder proclamar y enaltecer a Dios. Es decir, quizás no es tan antropocentrista como a priori parecía. Hay una metáfora muy interesante que se la escuché a Mija Gutman, que es un escritor, un profesor que habla de pensamiento judío en el mundo contemporáneo, israelí, y él hace una metáfora del yin y el yang. El yin y el yang, que son esas dos fuerzas que se contraponen, el blanco y el negro, representados con estos dos colores, que se unen y que son opuestas, pero que también se complementan el uno al otro porque en el negro hay un punto blanco y en el blanco hay un punto negro. Es decir, cada una de ambas ideas que son contrarias se complementan porque cada una de las dos ideas incluyen también una parte de la otra idea. Es una metáfora interesante y esto es lo que está pasando aquí. La idea teocentrista que leemos en la Torá escrita, en donde Dios es soberano del universo, Dios crea y Dios es soberano absoluto para finalmente enaltecer al hombre, al final del primer capítulo. Y la idea antropocentrista que hay en el Talmud, en donde los hombres, los rabinos discuten sobre lo que aparentemente es un tecnicismo de cuándo hay que leer o cuándo no hay que leer, en el fondo, aquí el hombre se ha hecho libre, en teoría, de la voluntad de Dios y de la soberanía de Dios para ser soberano absoluto de sí mismo, pero el hombre se ha hecho libre para tener la libertad de decidir cuándo leer el Shema y proclamar la divinidad absoluta de Dios y enaltecer a Dios. La Torá escrita es teocentrista y enaltece al ser humano. La Torá oral es antropocentrista y enaltece a Dios. Y es por tanto que, como dijimos hace un rato, yo creo que la tensión que hay hoy en día en el mundo occidental entre la modernidad y la tradición, entre el hombre que es libre frente al hombre que se somete, y que aquellas personas que quieren vivir en un mundo moderno pero quieren seguir apegadas a la tradición, sienten esa perplejidad, esa confusión, porque hay una intuición moderna que tiende a la libertad, que en teoría es contradictoria con la tradición. Yo creo que esta tensión en el judaísmo no es una tensión con la tradición, como pasa en el mundo occidental, sino que es una tensión intrínseca dentro de la misma tradición. Esta tensión existe desde que el judaísmo es judaísmo, en donde ambos mundos convergen y se complementan mutuamente.